alumnos? Bienvenidos nuevamente a esta teleclase de Derecho Privado 4. Como recordarán, mi nombre es Sebastián Vanela Godino y juntos vamos a desarrollar el segundo módulo de la materia. Vamos entonces a dar comienzo a esta teleclase, refrescando los objetivos generales de la materia. Vemos entonces cómo nos vamos a proponer y a lograr a lo largo del desarrollo de este módulo y de toda la materia, incorporar los esquemas contractuales modernos que se desarrollan en el mundo de las empresas. Ubicar e identificar la solución a conflictos o problemas potenciales en los contratos modernos, como asimismo adquirir la capacidad de prevenir el conflicto contractual a partir del conocimiento pormenorizado de los contratos de empresa. Comprender también la importancia de los contratos modernos en la visión actual del derecho y en la dinámica de los negocios, como así también desarrollar la visión ágil y dinámica propia de los profesionales de la temática. Veamos ahora cuál es el esquema conceptual de esta materia, Derecho Privado 4. Nuestro esquema conceptual nos ve en el primer módulo estudiando los contratos modernos, la problemática de los contratos modernos, como así también los contratos con finalidad distributiva. En el segundo módulo, que vamos a desarrollar a continuación, vamos a ver los contratos de cesión de uso, básicamente leasing, rent-a-car y tiempo compartido, y vamos a ver uno de los contratos más versátiles e importantes en la actualidad del mundo de los negocios, como es el fideicomiso. En el módulo 3 vamos a desarrollar los contratos de propiedad intelectual junto con los contratos publicitarios para finalmente en el módulo 4 adentrarnos en los contratos de seguro, transporte y servicios profesionales. Veamos ahora cuáles son los objetivos específicos del módulo que vamos a desarrollar a continuación. Por un lado, vamos a analizar y comprender la estructura y funcionamiento de un contrato de fideicomiso. Estos contratos que han tenido gran auge y gran utilización e implementación en los últimos tiempos, y ya vamos a ver por qué es muy importante que conozcamos en detalle sus pormenores. Lo mismo vamos a hacer con el leasing y con los contratos de rent-a-car y tiempo compartido. El leasing también ha surgido como un instrumento de financiación muy importante para las empresas y ya vamos a ver también que facilita o que permite el acceso al contrato de leasing en particular. Respecto de los contratos de rent-a-car y tiempo compartido y sobre todo sobre este último, vamos a ver que existen prácticas abusivas que vamos a tratar de delinear cuáles son y que han sido acogidas en la última modificación de la Ley de Contrato del Consumo. Entonces, por último, vamos a tratar de identificar y resolver las distintas situaciones que puedan surgir a partir del uso en la práctica de los contratos que acabamos de mencionar. Veamos ahora cuál es el esquema conceptual de este módulo 2. Por un lado, entonces, tenemos lo que es el fideicomiso, quedando dividido en lo que es fideicomiso ordinario y fideicomiso financiero. Y por el otro lado vamos a tener los contratos de cesión de uso, que son aquellos que acabamos de mencionar. Vale decir el leasing, el contrato de rent-a-car y el contrato de tiempo compartido. Metámonos de lleno ya en el desarrollo de la clase. Vamos a empezar con el contrato de fideicomiso. Vamos a ver entonces que el contrato de fideicomiso viene definido por el artículo primero de la 24.441 y va a haber fideicomiso toda vez que una persona, el fiduciante, transmita a otra, el fiduciario, la propiedad fiduciaria de bienes determinados o a determinarse para que al cumplimiento de un plazo o una condición transmita esos bienes al beneficiario, al fiduciante o al fideicomisario. Esa es la definición legal de este tipo mínimo que, recuerden los conceptos vertidos en el módulo 1, tiene pocos artículos la ley de fideicomiso, pero son muy útiles y como contracara de ello no vienen a auxilio, como sucede con las sociedades comerciales, una ley o aplicaciones supletoria de determinados artículos.
Es por ello que habrá que detenerse sustancialmente en el contrato, en la redacción del contrato. Para ello vamos a ver cuáles son los pormenores de este contrato y en particular debemos tener siempre presente que el fideicomiso como contrato no es un negocio en sí mismo. ¿Qué significa esto? Que básicamente si los números no me cierran, si yo no hice un análisis de proyecto, una evaluación de proyecto de inversión, pues bien, el fideicomiso no me va a hacer cerrar los números en cuanto a la rentabilidad. Esos son criterios financieros que deben estar analizados previamente a la conformación del contrato, en tanto y en cuanto el fideicomiso no deja de ser un contrato que le da contención jurídica, que le da el marco legal a un negocio específico. Sin embargo, no brinda rentabilidad por su implementación, como podrá advertirse. Sin embargo, y como es una especie de gancho comercial o estructura de marketing para conseguir clientes, debemos tener siempre presente que el fideicomiso no es un negocio en sí mismo. ¿Cuáles son las pretensiones de los inversores a la hora de llevar adelante o de participar de un fideicomiso? Bueno, sin duda que influye a la hora de conseguir inversores quiénes van a ser los participantes o los integrantes de este contrato. Si hay prestigio en ellos, pues por supuesto va a ser más fácil la captación de los mismos y eventualmente ese prestigio, si está bien ganado, va a ayudar a minimizar el riesgo del negocio. El horizonte de retorno, ya lo hemos visto también en la misma definición de que se sujeta a un plazo o a una condición, es acotado, quedará sujeto entonces a este plazo o a esta condición. Garantías que aseguran el cobro son también cuestiones que interesan a los inversores y que el fideicomiso las provee. Puede ser ya sea a través de activos reales, que son los bienes fideicomitidos, vale decir, los bienes que se encuentran dentro del fideicomiso, como también la captación de flujos de fondo o cash flow que son aplicados sobre todo en los fideicomisos financieros. Por otro lado, otra de las cosas que interesan a los inversores es que el fideicomiso nos permite o nos brinda una herramienta de precisión con una estructura ágil y sólida que permite minimizar riesgo. Esta herramienta de precisión es un instrumento jurídico que viene a formar un traje a medida para un negocio puntual. Sin embargo, para el desarrollo de actividades, ya vamos a ver que es conveniente implementar la actividad comercial a través de las sociedades comerciales, mientras que el objeto, o mejor dicho, la protección del negocio en particular, cuando la intención de los empresarios o el objeto de los mismos es la protección de un negocio puntual, el fideicomiso es la estructura o la herramienta jurídica más útil y versátil para ajustar a medida del negocio y suplir así las necesidades con plena contención jurídica. ¿Cuál es el esquema básico de un contrato de fideicomiso? Podemos apreciar que, de acuerdo a la definición, vamos a ver que el fiduciante es el propietario de los bienes que se entregan al fideicomiso. Esos bienes que se entregan, se transmite la propiedad fiduciaria, no se transmite el dominio pleno, ya que, por ejemplo, dentro de lo que es, y a diferencia de lo que sucede con el Código Civil, el dominio o el derecho de propiedad es perpetuo, mientras que esa propiedad fiduciaria o dominio fiduciario está sujeto, como dijimos ya en la misma definición, está sujeto a una condición o a un plazo. Entonces, vemos que esa propiedad es fiduciaria, no es plena como la del Código Civil, además porque está establecido en el Código Civil también que surge un numerus clausus, no se pueden crear nuevas formas de propiedad por mera voluntad de las partes. Entonces, este fiduciante es el que aporta los bienes al fideicomiso, se los entrega al fiduciario, que va a ser aquella persona que administra los bienes y de la cual depende en gran medida el éxito del negocio. Ya lo vamos a ver cuando analicemos la figura en el caso puntual. Y al término o al cumplimiento del plazo de la condición, será este mismo fiduciario que, siguiendo instrucciones del fiduciante, va a transmitir la propiedad de los bienes fideicomitidos a el beneficiario, podrán volver incluso al fiduciante y también al fideicomisario. Las claves del fideicomiso, algunas de ellas ya las hemos manifestado. Efectivamente, podemos decir que es temporal o condicional, surge de la misma definición de la ley, genera una separación patrimonial y esto es muy importante ya que las acciones personales
de los acreedores no van a ir más allá del patrimonio fideicomitido, vale decir, de los bienes que han quedado insertos en el fideicomiso, sin posibilidad de acceder, salvo simulación y fraude, por supuesto, a los bienes personales de los integrantes de este contrato de fideicomiso. Ello, sin duda, que es una seguridad jurídica muy fuerte, tanto para los participantes como para aquellas personas que contratan con los integrantes del fideicomiso, o mejor dicho, con el fideicomiso a través de su fiduciario. Otra de las claves es que es sujeto fiscal, pero no es sujeto de derecho, no tiene personería jurídica. ¿Qué significa ello? Para que nos entendamos, básicamente, el fideicomiso tiene quit, pero no tiene personería jurídica. No es un sujeto de derecho, sino que va a tener que actuar a través de su fiduciario. Es el fiduciario la cabeza visible en este contrato de fideicomiso y sobre él caerán todas las responsabilidades que se deriven del mismo contrato. Por supuesto, llevará contabilidad por separado y esto también va a tener incidencia a la hora de la rendición de cuentas, una de las obligaciones principales y de la que no puede ser eximido el fiduciario. Una amplia libertad contractual que se refiere básicamente a lo que vimos en la teleclase anterior respecto del tipo mínimo. Lo bueno y lo malo es que esta amplia libertad contractual no puede ser suplida por normas como sucede en la ley de sociedades comerciales, donde si yo omito algo dentro del estatuto, puede ser suplido por una disposición expresa de la norma. En este caso, lo que las partes no han previsto en el contrato queda fuera y quedará supeditado a la interpretación de un tercero, llámese juez y cualquier otro tercero. Entonces, vemos cómo una de las posibilidades de disminuir los riesgos del fideicomiso es a través de una buena redacción del contrato. Por lo tanto, repetimos este consejo que también brindamos en la primera teleclase de que se debe tomar todo el tiempo necesario para comprender el negocio y detallar pormenorizadamente cada uno de los aspectos que pueden generar conflicto, preverlos, redactarlos en el contrato y así minimizar los riesgos de llegar a instancia judicial. No cae en quiebra el fideicomiso. Este es otro de los puntos fuertes desde el punto de vista comercial incluso de la figura, pero debemos decir que hay que agregarle una parte a esta afirmación. No cae en quiebra, pero se liquida. ¿Qué significa? Que si bien no va a estar sujeto en principio a las disposiciones de la 24.522, que es la ley de quiebra y sus modificatorias, sí se va a liquidar. Para ello va a seguir los procedimientos establecidos en el contrato, que pueden ser pactados específicamente por las partes, o bien sujetarse a lo que es la ley de quiebra también desde un punto de vista convencional de las partes. ¿Qué significa esto? Que las partes pueden acogerse voluntariamente al régimen de quiebras. Sin embargo, si las partes así lo previeran, podrían sujetarse a un régimen de liquidación que nada tenga que ver y que tenga en cuenta otros parámetros que no van a ser los de la ley de concursos y quiebra. Respecto de su constitución, vamos a ver que puede hacerse de dos formas. O bien por un acto entre vivos, vale decir con la firma de un contrato, o bien con una disposición de última voluntad, dentro de la cual vamos a encontrar, por supuesto, las limitaciones de orden público que implican las legítimas y que además deben hacerse con las formalidades de una disposición de última voluntad que no son pocas y que suele traer algún tipo de complicación dentro del ámbito testamentario. Entonces, atención a estas cuestiones. Respecto del contrato de constitución, vemos cómo tienen que estar individualizadas las partes, por supuesto. Individualización o posibilidad de individualizar a los beneficiarios. No hace falta que estén determinados, pero sí hace falta detallar cuáles van a ser las características para determinarlos. Individualización de los bienes, e incluso se pueden incorporar bienes futuros. Plazos o condiciones, el máximo legal es de 30 años, salvo que se trate de un incapaz, en cuyo caso durará de por vida. El destino del remanente, si lo hubiere, por supuesto, derechos y obligaciones de las partes. Aquí es donde mayor detenimiento debemos tener a la hora de la redacción del contrato. Las causales y formas de sustitución del fiduciario, ya que si no existen procedimientos complejos dentro de la ley, por ejemplo, sujetar a la ley de entidades financieras, o el juez, mejor dicho, va a nombrar una ley de entidad financiera autorizada para ser fiduciario profesional, lo cual no tiene nada de convencional en cuanto a las partes, y por supuesto las causas de extinción del contrato que
además de las que están previstas en la ley, podrán las partes libremente pactar otras. Con esto me despido y seguimos analizando el contrato de fideicomiso en el próximo bloque. Muy bien, alumnos, sigamos desarrollando entonces el contrato de fideicomiso. Nos vamos a abocar ahora al estudio de la figura más importante del contrato, que es el fiduciario. En el ámbito de los fideicomisos suele generarse esta frase que dice que un fideicomiso es tan bueno como lo es su propio fiduciario. ¿Qué significa esto? Que el fiduciario, que es básicamente quien administra todos los bienes que se han sido depositados en mérito de la confianza que él reviste o que genera, tanto en los inversores como en los terceros que contratan con él, es el eje del negocio en sí mismo. Si falla el fiduciario, fallará el negocio. Es una figura clave, es el eje alrededor del cual se gesta todo el negocio y de la cual depende en gran medida el éxito del emprendimiento. Entonces, veamos cuáles son algunas de las características de esta figura. Ya dijimos que es la cabeza visible, pero además ello implica que es el responsable frente a los intervinientes, terceros y organismos estatales. Si, por ejemplo, existe alguna inspección de la AFIP, por ejemplo, vamos a ver que la AFIP se dirigirá contra el fiduciante, por supuesto, contra el fiduciario, por supuesto en el carácter de fiduciario. Esto vale destacar que se relaciona de manera directa con una de las ventajas del fideicomiso, que era la separación patrimonial y que mencionamos anteriormente. Entonces, va a responder como fiduciario, pero va a ser la AFIP en su momento la que se va a dirigir contra el fideicomiso representado en la figura del fiduciario. Vemos también que su correcta elección puede definir el éxito del negocio. Esto lo acabamos de decir. Si traemos a alguien de gran prestigio, eventualmente también va a servir desde el punto de vista comercial y de hecho, el éxito del negocio no solamente tiene que ver con que se lleve a cabo bien el negocio, sino que también la rentabilidad aparezca. Y eso también va a ser tarea del fiduciario. Recordemos que el fiduciario va a poder delegar sus actividades. Por ejemplo, si se le compromete a alguna tarea de la cual no tenga, digamos, o título habilitante o la idoneidad suficiente. Pero hay algo que no va a poder nunca delegar y es su responsabilidad. Por supuesto que generalmente el fiduciario es una persona que genera la suficiente confianza como para que se le haya encomendado la realización del emprendimiento o de llevar adelante el emprendimiento. Ello, sin duda, es que genera una confianza suficiente para que se le otorgue esa confianza o para ganar esa confianza también frente a inversores. Alguien que pueda llegar a generar confianza suficiente en los inversores que vengan a apoyar el proyecto puntual. La diligencia del buen hombre de negocios es el estándar de conducta que la misma ley prevé respecto del fiduciario. Esta diligencia del buen hombre de negocios no implica que el fiduciario realice buenos negocios, sino que sustancialmente ponga toda su diligencia, todo su conocimiento, toda su experiencia al servicio del emprendimiento. Entonces, no necesariamente puede haber un fiduciario que haga buenos negocios, sino que tenga la diligencia para llevarlos adelante y eventualmente pueda sortear las dificultades que acontezcan en el desarrollo de ese emprendimiento. El deber de rendición de cuentas es otro de los puntos clave en la figura del fiduciario, ya que no puede ser eximido. Y esto lo diferencia de lo que es el contrato de mandato. No puede ser eximido y debe
rendir cuentas por lo menos una vez al año. Las partes podrán acordar cualquier otra frecuencia que estimen convenientes y que básicamente cuando se estima otra frecuencia en la rendición de cuentas tiene que ver con el desarrollo del emprendimiento en el caso concreto. Puede ser también que sea un requisito de los inversores. Como sea, las partes pueden pactarla libremente. Sin embargo, el fiduciario deberá rendir cuentas por lo menos una vez al año. ¿Cómo hace esta rendición? Básicamente a través de la presentación de los estados contables. Es por ello también muy importante, y ya lo vimos también en el bloque anterior, que se debe llevar contabilidad por separado. ¿Cuáles son las ventajas del fideicomiso respecto del contrato puntualmente? Bueno, sin duda que es flexible, versátil, fácilmente adaptable a las necesidades de cada negocio, incluso respecto del clima de cada región, etc. ¿Qué significa esto? Puntualmente que es un traje a medida para proteger un negocio, y es por ello que como profesionales del derecho debemos entender cuál es el negocio, ya que de otra manera no vamos a poder protegerlo. La agilidad y la concentración, agregaría yo, en cuanto a la redacción del contrato, disminuye la intervención judicial. Con ello, queremos decir que todo el tiempo que sea necesario para la redacción de un buen contrato va a disminuir cualquier falta de interpretación o interpretación equivocada respecto de los derechos y obligaciones de las partes, lo que ello va a generar que no tengan que intervenir sustancialmente los tribunales. Vemos entonces que además el fideicomiso puede servir como una forma genuina de financiación, logrando una cuestión muy importante de lo que es el tema empresario, que es la desintermediación financiera, que significa básicamente no tener que pasar por los bancos a la hora de financiarse. Pasar por un banco implica costos bastante altos, tasas de intereses generalmente exorbitantes y gastos administrativos bastante complejos. Sin embargo, el fideicomiso surge, como así también vamos a ver en el contrato de leasing, como una alternativa para obtener financiamiento genuino y no recurrir a los bancos. Además, la fuerte protección que brinda el negocio es otro de los atractivos fundamentales de la figura. Es prácticamente inexpugnable un contrato de fideicomiso para proteger un negocio puntual. Respecto del fideicomiso financiero, vamos a ver que aquí intervienen otros factores, por ejemplo, la profesionalidad que debe tener el fiduciario, que va a surgir solamente de una lista aprobada por la Comisión Nacional de Valores y por la ley y que haya cumplido con los requisitos de la Ley de Entidades Financieras. Solo estas entidades financieras podrán ser fiduciarios financieros. El fideicomiso financiero es también una estructura de desintermediación muy ágil y versátil, pero que ha sufrido un fuerte embate, un duro golpe con la salida de las AFJP. Sin adentrarnos en la temática puntual, vamos a determinar que los beneficiarios dentro de un fideicomiso financiero van a ser aquellas personas que sean titulares de certificados de participación o de títulos de deuda fiduciaria. Esto para que nos entendamos y para que entendamos los conceptos que implica un certificado de participación o un título de deuda fiduciaria, básicamente es certificado de participación, se asemeja a lo que son las acciones dentro de una sociedad, mientras que los títulos de deuda fiduciaria se tratan más bien de créditos a favor de su tenedor. Vale decir como un cheque que se va a tener que pagar. Esta diferencia no es menor, ya que ambos pueden circular, y esta es la característica común que tienen, en el mercado de capitales, ya que son títulos valores. Recordemos que las características de los títulos valores son es un derecho autónomo y literal que surge que está inserto en el mismo título, por lo tanto es abstracto y es fácilmente comerciable, y de allí su posibilidad de participar de la desintermediación financiera y obtener liquidez a través de los procesos de securitización de carteras de crédito fundamentalmente, con estos instrumentos. Dijimos que a partir de la salida de las AFJP sufrieron un duro golpe, ya que, por ejemplo, la financiación del consumo se realizaba a través de estos instrumentos que además a partir del año 2007 habían tenido un tema respecto a los impuestos y habían tenido que pagar impuestos a las ganancias, impuestos por el cual estuvieron exentos durante un plazo considerable desde su
implementación a partir del 94 con la ley de fideicomiso. Vamos ahora a otro de los contratos importantes y que es el contrato de leasing. ¿Qué pasa con el leasing? Básicamente podemos decir que es o consiste también en una técnica de financiamiento que viene a fundamentalmente a atender una necesidad de las empresas que tiene que ver con la caducidad tecnológica. Entonces, permite actualizarse tecnológicamente las empresas, seguir produciendo como corresponde y eventualmente tener estos beneficios a través de un canon periódico, el desembolso de un canon periódico y eventualmente también ejercer una opción de compra llegado a un determinado periodo de la relación contractual. ¿Cuáles son las ventajas dentro de esta situación? Bueno, por supuesto que si alguien compra algo, le va a salir mucho más caro que ponerlo en leasing, aunque de hecho el leasing depende, o el canon que debe pagarse, deberá también tener en cuenta algunas cuestiones. Suele hacerse respecto a esta actualización tecnológica de maquinarias bastante costosas, por lo tanto, le permite al tomador del leasing tener esa nueva máquina, esa actualización tecnológica, sin los desembolsos o las erogaciones excesivas o excesivamente onerosas para seguir produciendo a mayor escala. También brinda una mejor calificación crediticia, ya que tiene riesgos de recupero mucho menores y generalmente se mezcla o se asimilan a lo que es el contrato de leasing 4 contratos, que es una mezcla, digamos así, el contrato de leasing de lo que es la locación, compra-venta, mutuo y garantía. El contrato, si lo vamos a definir, podemos manifestar que es el contrato mediante el cual dos partes se obligan recíprocamente, una a conceder el uso y goce de una cosa por un plazo determinado, otorgando a la contraparte al mismo tiempo una opción irrevocable de compra sobre dicha cosa por un precio cierto en dinero y la otra se compromete a pagar un canon y en el caso de ejercer la opción de compra, el precio residual. ¿Cuáles son los elementos típicos y especiales del contrato de leasing? Como elementos típicos tenemos la transferencia onerosa de la tenencia sobre un bien determinado para su uso y goce. Obviamente habrá que pagar el canon, que es lo que periódicamente se debe abonar por el uso de la cosa, y eventualmente también habrá que desembolsar los costos del precio residual cuando se ejerza la opción de compra. El leasing se caracteriza por estas dos cuestiones, por el tema de el canon periódico y la opción de compra. Si alguna de estas dos falla, no estamos frente a un contrato de leasing. Respecto de los elementos especiales, vemos que se debe tener en cuenta también las características del sujeto, los bienes que lo integran, sean bienes muebles o inmuebles, que deben estar individualizados. El canon, que está fijado por los plazos de amortización, por lo general, que se relacionan directamente con el costo de lo que se está dando en leasing. Y el precio de la opción de compra, generalmente, y esto lo acabamos de ver, e incluso el mismo nombre que vimos hace un ratito nada más lo menciona, tiene que ver o se relaciona directamente con el valor residual del bien. ¿Cómo se puede elegir el bien? Este es otro punto importante dentro del contrato. Comprarse por el dador a persona indicada por el tomador es una de las opciones. También que el dador compra a partir de indicaciones o especificaciones brindadas por catálogos o folletos al tomador es otra de las opciones. Como tercera opción tenemos que sea propiedad ya del dador y como cuarta opción que se adquiera por el tomador al dador en la celebración o con anterioridad. Estos supuestos están previstos en la ley de leasing. ¿Cuáles son las modalidades y subtipos del contrato? Bien, tenemos que el leasing financiero, el dador es una entidad financiera o una sociedad con objetivo pertinente, vale decir que esté autorizada a este tipo de actividades. Operativo, el dador solo va a poder ser importador o fabricante y los bienes solo van a poder ser cosas muebles destinados al equipamiento. Esto es sumamente relevante y que también tiene que ver con una modalidad del leasing muy interesante que es el leaseback, que vamos a ver en un instante nada más. Respecto del inmobiliario, vemos que necesariamente el objeto va a ser o va a recaer sobre un bien inmueble y que generalmente se relaciona este tipo de leasing con lo que es el ámbito empresario.
Con respecto a otros tipos de leasing, vamos a ver el mobiliario, que a diferencia del inmobiliario, como todos ya podremos ir infiriendo, tiene que ver básicamente con la recae o el objeto que tiene son los bienes muebles. Vamos a ver el internacional, que la opción no es esencial, la opción de compra a nivel internacional, y así surge de la práctica en distintos tratados, no surge como un requisito esencial, a diferencia de lo que estima nuestro ordenamiento jurídico. El canon a nivel internacional, determinable a partir del uso y la amortización de la totalidad o parte del valor. Por último, y dejamos esta práctica, digamos, para el último, justamente para detenernos con mayor énfasis, vemos el leaseback, donde el dador adquiere una cosa al tomador en el mismo acto o con anterioridad. Básicamente, consiste en un préstamo para el industrial sin perder el uso. El dador otorga el crédito con la garantía que existe sobre el bien que ha dado en leasing, vale decir, sobre la cosa, recuperando a través del canon el pago. ¿Qué significa esto? Un empresario que ya posee y que es el futuro tomador del leasing, pero que ya posee una máquina, la entrega en leasing a otra persona, se la vende a otra persona e inmediatamente esa otra persona se la otorga en leasing. De esa manera tenemos algunas ventajas. La máquina siempre se quedó con nosotros y siguió produciendo, no hubo movimiento. Yo adquirí algún tipo de precio, adquirí dinero por la venta de la cosa, por lo tanto pude ponerme plata en el bolsillo y además me quedé con el uso de la cosa, no la moví y seguí produciendo. Vamos a seguir con el desarrollo de este módulo en el próximo bloque. Bien, alumnos, continuemos con el desarrollo del contrato de leasing. Hemos visto la definición y las modalidades de este contrato sumamente implementado en el ámbito empresario y detengámonos ahora en lo que son las responsabilidades, las acciones, las garantías en la elección del bien. El tomador va a poder reclamar del vendedor, por supuesto sin necesidad de cesión, todos los derechos del contrato de compraventa. El dador va a poder también, y esto es importante, limitar o convenir su liberación siempre y cuando el dador no sea el propietario o no haya comprado con indicación. El dador no va a poder desobligarse si es fabricante, importador o vendedor. Esto básicamente tiene que ver con una cuestión de que también él forma parte de esa cadena de incorporación del bien. En el leaseback, el dador no responde por evicción y vicios redivitorios, salvo pacto en contrario. Y ello se justifica en la medida de que en esta modalidad específica del contrato de leasing, vale decir en el leaseback, el tomador era el antiguo propietario del bien. Por lo tanto, si hay algún tipo de vicio redivitorio o se debe responder por evicción, el tomador puede o debía conocerlos, ya que de otra manera quizás estaría obrando de mala fe. Entonces, vemos también respecto de la opción de compra que solamente va a poder proceder una vez que se hayan pagado las 3/4 partes del canon total. Se puede pactar una opción de compra anterior a esas 3/4 partes del cumplimiento del contrato, pero nunca va a poder pactarse una cláusula que imponga una opción de compra con posterioridad a esos 3/4 partes de cumplimiento del contrato. Por supuesto que dentro del ámbito del leasing la responsabilidad es objetiva y es exclusiva del tomador. Vamos a ver este aspecto fundamental de la opción de compra
que dentro de nuestro marco normativo tiene gran relevancia, aunque, como recordarán en el próximo bloque, en el bloque anterior, no tenía tanta incidencia en lo que es el ámbito internacional, esta opción de compra que no era tipificante del leasing en el ámbito internacional. Sin embargo, y en mérito de que sí lo es para nuestro ordenamiento jurídico, vamos a detenernos puntualmente en esta característica del contrato. Por supuesto, es una facultad irrenunciable. Esto, si no, estaríamos dentro de algún otro tipo contractual, es algo que debe estar presente sí o sí para que sea tipificado como leasing. Puede pactarse como cláusula, como anexo o como acto documental diferente, siempre y cuando remita o encuentre su causa en el contrato principal. Básicamente esto tiene que ver con la forma, no necesariamente tiene que estar en el mismo contrato, sino formar parte, ya sea por documento, en el mismo documento o por documento separado de lo que es el contrato de leasing. Van a ser uno solo, independientemente de que estén en, digamos, documentos separados. Antes del ejercicio de la opción de compra, como ya ustedes podrán advertir, el tomador solo tiene la tenencia del bien y puede disfrutarlo y gozarlo, pero sin embargo no es el propietario. Una vez que se ejerce esta opción de compra, todas las características del derecho de propiedad se aplican sobre la cosa y respecto del tomador. Luego del ejercicio de la opción de compra, el tomador es adquirente, como acabamos de decir, y deberá cumplir, y esto es muy importante, con las formalidades de la transmisión. La transmisión impone sus formalidades en mérito de la naturaleza del bien que se ha transmitido o que ha motivado el leasing, que ha sido objeto de este contrato. Entonces, si estamos hablando de inmuebles, deberá realizarse a través de instrumento correspondiente, vale decir, la escritura pública. Depende eventualmente también algún bien mueble registrable, como puede ser algún vehículo, también deberán cumplirse con las formalidades específicas para que dicha transmisión sea efectiva y también oponible a terceros. La renovación del contrato de leasing tiene que ver o influye también el tema de la opción de compra, ya que no viene a sustituirla, sino que es una especie de modalidad de la misma. No se adquiere la cosa con la renovación, sino que se la sustituye por otra cosa distinta a la provista por el dador. Es característico toda esta situación en lo que son las condiciones de actualización tecnológica, que como vimos es el motivo fundamental del contrato de leasing. Es uno de los motivos que tienen los empresarios para llevar adelante este tipo de contratos. No solo en cuanto a maquinaria costosa, sino que también en la actualidad se acoge este tipo de contrato, vale decir el leasing, con, por ejemplo, software específico que debe mantenerse actualizado. La prórroga del contrato puede pactarse siempre que no desplace la opción de compra, ya que de esta manera, si se desplazara la opción de compra, se estaría vulnerando el contrato o se estaría desvirtuando su naturaleza. Es una medida protectoria en cuanto a los intereses del tomador. La forma y oponibilidad, vamos a ver que puede realizarse tanto por instrumento público como privado. Deberemos estar atentos a la naturaleza del bien que se está dando en leasing, esto desde ya, y deberá inscribirse en el registro respectivo para cumplir plenamente con esas formalidades. La oponibilidad desde la entrega del bien, si se inscribe, es de 5 días hábiles. ¿Qué significa esto? Que si yo dentro de esos 5 días hábiles inscribo debidamente el bien que se dio en el leasing, yo podré oponer desde la firma del contrato la validez del mismo. Vale decir que frente a terceros el contrato de leasing ya estaba vigente. Recuerden, esos 5 días son para la inscripción, pero se retrotrae el efecto del leasing hasta el momento de la firma. Obviamente, si se hace luego de esos 5 días, la oponibilidad comienza a regir desde el mismo momento de la inscripción. ¿Cuáles son los derechos del tomador del leasing? Pues bien, el uso regular de la cosa, el ejercicio de la opción de compra, que debe ser oportuno, donde se debe pagar el valor residual y se debe cumplimentar con todos los recaudos legales pertinentes. Las obligaciones del tomador van a ser, sin ningún tipo de lugar a dudas, no vender la cosa, no cederla, ni tampoco gravarla.
¿Cómo se extingue este contrato de leasing? Bien, se va a extinguir por cumplimiento del plazo, ya que, por ejemplo, esta opción de compra es justamente una opción. El tomador puede o no hacer uso de esa opción. Si no hace uso de la opción, una vez vencido el contrato, se cierra, digamos, la relación vinculante entre las partes a partir del contrato. Por acuerdo entre las partes, supongamos que las partes no estén interesadas en seguir o de seguir llevando adelante el contrato que habían suscrito oportunamente y deciden de común acuerdo resolverlo. Pérdida de la cosa, ya que hay una imposibilidad de cumplimiento del objeto. Eventualmente, habrá que estar atento si hay algún supuesto de responsabilidad en el cual ha incurrido alguna de las partes y, en cuyo caso de afirmativa, deberá resarcir a la parte cumplidora. Incumplimiento de las obligaciones de las partes es otro de los supuestos en que se puede extinguir este contrato en mérito de algún incumplimiento sustancial de la relación que impide la prosecución de la relación vinculante. Siguiendo con el desarrollo de la clase, vemos que respecto de lo que es la cancelación sobre muebles o software, esta se puede realizar o bien a través de una resolución judicial o bien a solicitud del dador. El tercer supuesto también es a solicitud del tomador, pero luego del plazo y en las condiciones en que puede ejercer la opción de compra, no antes, y siempre y cuando el contrato se encuentre inscripto. Respecto de la cesión de contratos o de créditos para los fines de la securitización, que también eventualmente puede realizarse a través de los contratos de leasing, el dador puede hacerlo en mérito de la 24.41, no se perjudican los derechos del tomador. ¿En qué sentido? Aquí, básicamente, lo que prevé la ley en cuanto a esta cesión específica de los créditos relacionados con la securitización en general, es que no se debe comunicar esa cesión de los créditos al fideicomiso, sino que eso no tiene ninguna injerencia en lo que hace el tomador, por lo tanto no se han vulnerado sus derechos y esa cesión es plenamente válida pese a lo dispuesto en la cesión de créditos del Código Civil que implica o requiere la notificación al acreedor. Vemos entonces ahora el tema de la ejecución de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. Cuestiones que dijimos mejoran la calificación crediticia porque es más fácil o no es tan complejo la recuperación de la cosa, otorga mejores garantías respecto del recupero tanto de bienes muebles como de inmuebles. Veamos qué pasa con los inmuebles en un primer momento. El tomador, si ha pagado menos de un cuarto, en estos supuestos ha recién comenzado la relación contractual e incurre en mora automática. Ello implica necesariamente que deba ser desalojado. Digamos, no es necesaria notificación para la constitución en mora, sino que se le corre vista por 5 días, pudiendo el tomador pagar por única vez y así desactivar este desalojo que se está iniciando en su contra, y si no, directamente se produce el lanzamiento del tomador. Con un pago mayor de un cuarto e inferior a 3 cuartos, la situación es que se lo debe intimar al tomador, que también es deudor, por 60 días corridos y luego se deberá presentar la demanda en debida forma. Respecto del pago mayor a 3/4 partes o, digamos, cuando existe todavía el deuda, luego de que surja la posibilidad del ejercicio de la opción de compra, se lo debe intimar por 90 días y luego sí podrá eventualmente el dador plantear demanda en debida forma. Otra de las cuestiones, y respecto de este último supuesto en particular, es que podrá eventualmente el deudor, el tomador deudor, optar por el ejercicio de la opción de compra, en cuyo caso deberá pagar el precio residual y quedarse con el bien inmueble en su poder. ¿Qué pasa con los bienes muebles? Bien, ahí tenemos que procede el inmediato secuestro de los mismos. Esto, digamos, el procedimiento básicamente consiste en la presentación del contrato luego de haber interpelado por 5 días al tomador, lo cual implica la resolución del contrato. Se puede también accionar para cobrar el canon adeudado y eventualmente si hubo alguna cláusula penal, eventualmente también se podrá pactar el recupero
o el cobro de esa cláusula acordada. Además de ello, sin duda que se puede cobrar las costas y los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado. Todo ello va a través de la vía legal, por supuesto, y dentro de lo que es el juicio ejecutivo podremos reclamar el canon no pagado, incluyendo la totalidad del canon pendiente, obviamente que surja del contrato. Esto es muy importante, ya que favorece una rápida recuperación de eventualmente la inversión que realizó el dador para la adquisición de la cosa. Y dentro de este supuesto del juicio ejecutivo, solo va a proceder el secuestro si se venció el plazo ordinario y no se pagó el canon ni se ejerció la opción de compra. Otra de las medidas en que podría llegar a proceder el inmediato secuestro es cuando hubiese un grave peligro de conservación de la cosa, en cuyo caso, y en la mayoría de los casos así se implica la práctica, se deberá prestar también contracautela y las demás medidas o requisitos para las medidas cautelares. ¿Por qué las empresas toman leasing? Bien, podemos decir que generan menores costos al inicio. Hay una deducibilidad impositiva del pago del canon del 100%. Hay un diferimiento del pago del IVA que también tiene incidencia en lo que es materia empresaria, como todo lo que tenga que ver con los impuestos. Hay una actualización tecnológica o upgrades que tiene que ver básicamente con la eficiencia en la producción. La eficiencia en la producción se la da la tecnología con la cual se utilizan, por ejemplo, la fabricación de envases. Es muy común que se utilice esa actualización tecnológica o leasing para mejorar la producción. Mejora los ratios financieros, por supuesto, evita la inmovilización de activos, ya que se encuentra circulante el activo, no es, salvo que se ejerza la opción de compra, no es nuestro, sino que es de otra persona, y también es una fuente alternativa de financiamiento que facilita también la desintermediación financiera, como lo vimos también respecto del contrato de fideicomiso que analizamos en los segmentos anteriores. Con esto damos por cerrado leasing y vamos a ver en el próximo módulo lo que es renta-car y tiempo compartido. Vamos a ver ahora, previo al comienzo del cuarto segmento, el recurso que se relaciona directamente con lo que es tiempo compartido. Los espero en el próximo segmento. Bien, chavo, ya llegamos. ¿Qué te parece, ¡Lo máximo! Qué bueno que te guste. Sí, está todo. ¡Épale, ratero de queso! Oye, chavo, ¿qué te pasa? ¿Qué no está viendo que se está robando sus maletas? No se está robando nada. El joven es empleado del hotel y solamente está ayudando a bajar el equipaje. Entonces, que se lleve también el mío. Entonces, ¿este es el hotel? Sí, es el hotel que escojo cada vez que vengo a Acapulco. Está preciosísimo. Uy, eso que no lo has visto por dentro, chavo. ¿Vamos? Sí. Fue sin querer queriendo. Está bien, no te preocupes, yo lo levanto. Oye, chavo, ¿qué no vas a desayunar? Sí. ¿Por qué no me avisaron que estaban aquí? Ay, chavo, es que estabas durmiendo tan sabrosamente. Ni tan sabrosamente, porque usted ronca como carcacha descompuesta. ¿Cómo carcacha descompuesta? ¿Cómo carcacha descompuesta? Perdón, papi. Oh, perdón, querido.
pasado, profesor? Tesoro, por favor. Recuerda que estamos en un hotel de categoría, no en la casa de don Ramón. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Digo, ¿por qué comparar un hotel tan hermoso y bonito como este con mi humilde casita que es pobre y fea? Digo, es lo mismo como si comparáramos a Sofía Loren con usted. Oye, Chavito, ¿y tú qué vas a desayunar? Todo. Ay, Chavo, bueno, pero primero tienes que llamar al mesero. Eso. Pero ¿dónde está el mesero? ¡Mesero! Lo que tienes de bruto, lo tienes de bruto. Mira lo que me hiciste. No, espérate, niño. Yo voy por un trapo para levantar todo. Espérate. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Me puede traer una torta de jamón? ¿De qué se ríen? Bueno, chavos, nos estamos viendo de los trajes de baños ridículos. Oye, Kiko, tenías razón. El tuyo no es el más ridículo, ¿eh? Pues creo que no. El más ridículo es aquel. Sí, es cierto. Sigamos, queridos alumnos, con el desarrollo de esta teleclase número 2 que estamos desarrollando y que hemos visto lo que es el contrato de fideicomiso y todo lo que tiene que ver con los contratos de cesión de uso. Han podido ver el recurso, les anticipamos que se relacionaba con lo que es tiempo compartido, pero previamente a adentrarnos a ese contrato específico, vamos a ver de qué se trata el contrato de renta-car. Vaya a destacar que el contrato de renta-car es un típico caso de un tipo legal de importación. Vale decir, no es genuino de nuestros usos y costumbres, sino que ha sido importado y que tiene que ver también con las necesidades empresarias en el ámbito de los negocios. Vemos que este tipo legal de importación básicamente trata de que una de las partes, la empresa organizadora, otorga o presta la locación de un vehículo para su uso y goce por un tiempo determinado y a cambio del pago de un precio. Sin duda que estamos hablando de actos de administración y no de disposición, y que se debe tener en cuenta sobre todo la organización económica del contrato, que parte de la masividad. De nada sirve a la empresa organizadora rentar o alquilar pocos vehículos. Su negocio está en la contratación masiva. De hecho, vamos a ver cómo puede contratarse tanto para personas físicas como para empresas. Por ejemplo, flotas de vehículos. El ofrecimiento masivo hace perder la individualidad del bien. Vale decir que se van a quedar individualizadas solamente por el género de las cosas. Ahora bien, una vez que sí, el vehículo es entregado, queda individualizado y de ahí también habrá que estarse respecto de ese auto en particular para establecer eventualmente algún supuesto de responsabilidad. El tema del género tiene que ver con que yo, cuando voy a contratar un servicio de rentacar, contrato directamente determinado modelo o una determinada marca y modelo, y eventualmente eso es fungible hasta el mismo momento en que a mí me entregan las llaves del auto y ya queda perfectamente individualizado. Como dijimos, se puede aplicar tanto respecto de personas físicas como respecto de empresas. Por lo tanto, vamos a poder tener un contrato de consumo. Recuerden que a partir de la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, hoy hablamos ya de relación de consumo, lo que es mucho más amplio, que es cuando se ofrece al público en general y tiene al usuario como destinatario final. Además, y esto respecto ya más de la utilización de este tipo de contratos respecto de las empresas, puede formar parte de la integración de un proceso productivo, en cuyo caso
va a formar parte de un ámbito empresario y se van a utilizar estos vehículos como bienes de capital. La contratación de seguros es fundamental en este contrato, ya que se deben cumplir todos los requisitos para que estos vehículos puedan surgir. En nuestro ordenamiento jurídico, la contratación de un seguro de responsabilidad civil contra terceros es obligatorio para circular, por lo tanto, se deberán cumplimentar con este y otros requisitos que a continuación veremos para que el vínculo contractual sea plenamente válido. Vamos a ver cuáles son los sujetos entonces. Tenemos la empresa oferente, que es la persona física o jurídica, que debe tener capacidad para administrar meramente, ya que no se trata de actos de disposición. Se aplican, por supuesto, y como ya podemos inferir fácilmente, las reglas de la locación. El usuario reviste las mismas condiciones de la empresa oferente en cuanto a las capacidades, mientras que los vehículos se alquilan para su uso, deben reunir las condiciones que exige la normativa vigente de tránsito. Por ejemplo, el carnet habilitante. No se puede formalizar un contrato de rentacar si quien contrata no exhibe, y generalmente así sucede, su carnet de conductor vigente al momento de celebrar el contrato. Respecto del consentimiento, podemos decir que la publicidad, la oferta y la restitución son puntos a tener presentes respecto de la formación del consentimiento, ya que respecto de la publicidad puntualmente habrá que analizar si estamos frente a una relación de consumo o no. Respecto de la oferta, si se está referida a un género o cosa que las partes han vuelto fungible, y respecto de la restitución, esto procede una vez que ha quedado totalmente individualizado el vehículo que yo estoy obligado a restituir, ya que meramente tengo el uso y goce, pero tengo la obligación de restituir, cumplido el plazo, y va a quedar satisfecha esa restitución solo si restituyo la misma cosa la cual me había entregado oportunamente la empresa organizadora. En cuanto a los objetos, por supuesto, estamos hablando de automóviles que deben estar debidamente inscritos en los registros y deben tener habilitaciones correspondientes según el régimen vigente. Respecto del precio, existen distintas formas de pactar el precio en un contrato de rentacar. Son una, la tarifa diaria, otra, la tarifa por kilometraje, y otra, la tarifa por kilometraje ilimitado. Dependerá específicamente de las necesidades de aquel que contrata para aplicar o utilizar la modalidad de pago del precio que más le convenga o le corresponda. Por supuesto que tiene la amortización del precio, tendrá distintos ítems insertos en el mismo a los fines de la recuperación del capital invertido por parte de la empresa organizadora. ¿Cuáles son los riesgos que se deben enfrentar en este tipo de contratos? Pues bien, sin duda que los deterioros del automóvil no dejan de ser una cuestión a tener presente. Los deterioros normales, sin embargo, y los derivados del uso normal, digamos, que tengan o que lleven implícito un deber de diligencia, son aquellos que debemos tener presentes. ¿Por qué? Son aquellos que van a estar cubiertos, mientras que los deterioros anormales y por el uso indebido son aquellos por los cuales el contratante, el tomador del contrato de rentacar, deberá responder. Puede trasladarse, digamos, la asunción del riesgo, pero en el caso solamente de que se trate de bienes de capital que forman parte de un proceso productivo, ya que de otra manera estaríamos incurriendo en una práctica abusiva, protegida por el derecho de defensa del consumidor, y no se tendría por no escrita esta cláusula, por lo tanto no podrían trasladarse los riesgos válidamente. Respecto de los daños, por supuesto debemos tener presente que la existencia del contrato de seguro, y dentro de la existencia de ese contrato de seguro existen excepciones que se relacionan directamente con el dolo o la negligencia, pero también con el uso no autorizado, con la información falsa o fraudulenta, vale decir, con la reticencia por parte del asegurado, en este caso el tomador del vehículo. Ya vamos a ver que este concepto de reticencia tiene gran influencia en lo que es el contrato de seguro, que vamos a desarrollar con mayor precisión en el módulo 4. Bien, veamos ahora entonces en detalle de qué se trata el contrato de tiempo compartido. Sabemos, y esto ha sucedido a lo largo de la práctica de lo que es el tiempo compartido, que suelen darse abusos por parte de las empresas que llevan adelante este tipo de contratos y que tienen que ver básicamente con
la instigación o con el más allá del sugerimiento normal que puede tener una empresa el interés de que se firme un contrato de tiempo compartido. Es por ello que son comunes los abusos, las prácticas abusivas en este tipo de contratos y que tienen que ver básicamente con un ambiente de fiesta donde se pone música, donde eventualmente las personas están acompañadas de bellas señoritas, se les da alcohol y eventualmente no, o con la promesa de un regalo, y finalmente nada de esto se lleva adelante, solamente se tiene por objeto la firma de un contrato de tiempo compartido, donde muchas veces se afecta el consentimiento y hasta han llegado a haber casos donde se ha encerrado a la gente sin poder salir del lugar donde se estaba llevando adelante este vernissage y básicamente privándola de su libertad para obligarlas a la firma del contrato. Todo esto ha sido tenido en cuenta por la nueva ley de tiempo compartido que surgió allá por el año 2008 y se ha venido a intentar aplacar un poco las aguas respecto a estas prácticas abusivas que bastante mal hacen a lo que es la práctica comercial en general. Entonces, vemos cómo desde ya la definición de tiempo compartido es bastante larga y tediosa, sin embargo, es justamente la intención del legislador dejar cada uno de los detalles pormenorizadamente detallados para que no haya o no favorecer ninguna práctica abusiva hacia los eventuales consumidores. Valga destacar dentro de esta definición que hay algunos aspectos que nos llaman la atención. Por ejemplo, que el tiempo compartido se va a denominar como contrato de tiempo compartido todo aquel independientemente del nombre o la forma jurídica que se utilice. Como así también, se obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo determinado turnos de alojamiento u hospedaje en una unidad vacacional con el mobiliario y enseres necesarios para su uso y goce. Otra de las cuestiones también que llama la atención es que el usuario va a tener que pagar un precio determinado en dinero a cambio de dichas prestaciones, obligándose además a cubrir con la frecuencia convenida los gastos de administración y mantenimiento correspondiente, vale decir, las expensas, ni más ni menos. Dentro del contenido del contrato podemos ver algunos puntos importantes. El primero, debe existir dentro del contrato la denominación y domicilio y además la sede de las personas jurídicas que estuviesen realizando o participando de esta contratación, acreditándose su existencia con las debidas inscripciones registrales. Debe especificarse además la naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o a constituirse a través, o mejor dicho, a favor del usuario. Ubicación e identificación catastral del inmueble que va a quedar sometido al servicio turístico de tiempo compartido y eventualmente los periodos en que se van a suministrar el uso y goce a los consumidores. Además, tenemos que debe determinarse los periodos vacacionales a los que podrá acceder el usuario y se debe especificar puntualmente si esos turnos que le corresponden se encuentran confirmados o bien están sujetos a disponibilidad. ¿Qué significa esto? Básicamente que existe la posibilidad de contratar por periodos ya estipulados y fijos o que bien esos periodos queden sujetos a disponibilidad. Por supuesto, los precios van a ser distintos respecto de uno o de otro tipo de contrato. Otra de las cuestiones importantes, vamos a mencionar algunas ya que son bastantes y ustedes las cuentan con ella en la bibliografía en el manual SAM, vemos que se debe indicar con caracteres destacados la facultad de arrepentimiento que se le confiere al usuario en el plazo de 5 días para revocar la decisión de haber suscrito el contrato cuando no hubiese celebrado ningún precontrato o hubiese efectuado alguna reserva de compra. ¿Cuáles son las obligaciones? Dentro de lo que respecta al empresario, deberá dar, por supuesto, el uso del inmueble con exclusividad, deberá cumplir con los servicios prometidos, eventualmente, y esto es una novedad respecto de la modificación que hubo en el año 2008, se deberá constituir un fideicomiso para garantizar los derechos de los usuarios y, finalmente, este debe estar inscrito. Respecto del consumidor, el uso de los bienes que reviste el servicio turístico de tiempo compartido relacionado con la naturaleza, responder por los daños del uso indebido y comunicar a la administración toda cesión temporal o definitiva que haga de sus derechos. Respecto de la
comercialización y publicidad, no vamos a detenernos demasiado ya que ustedes cuentan con el material suficiente en el manual SAM que han tenido oportunidad de ver con anterioridad. Vamos a ver entonces los conceptos claves de lo que ha sido este módulo 2. En este módulo 2 hemos destacado puntualmente la estructura del contrato de fideicomiso, su funcionamiento, lo versátil de la figura y cuáles son los puntos importantes a la hora de redactar el contrato. La importancia también de la figura del fiduciario, que es el eje del negocio y es la persona sobre cuyos hombros depende el éxito del contrato. Hemos visto también el leasing como un instrumento de financiamiento empresario o de desintermediación financiera. Y por último, hemos visto cuáles podrían llegar a ser las prácticas abusivas respecto del contrato de tiempo compartido y cómo la nueva ley ha atendido este reclamo por parte de la sociedad y los ha plasmado a partir del año 2008 en la nueva ley de tiempo compartido. Con esto me despido y espero reencontrarlos en la clase del módulo 3. Nos vemos entonces en la teleclase del módulo 3. Muchas gracias.